Lagos, pilares principales con Portugal para que se abriera la ruta de la esclavitud en Europa. No tiene nada, no tiene casi nada de información. Miren cómo se firma la libertad, no puede creerlo. Buenos días, día 2 aquí en Lagos. Hoy nos recibe un sol, pero vea, sofocante. Yo creo que son apenas las 10 de la mañana porque nos echaron temprano del hotel. El checkout era como a las 10, si quieren lo ponían a las 9. Bueno, les quería mostrar porque ayer quedó haciendo falta, porque ya era de noche y ya no se veía, era nada como en la casa, pues no toda completa porque alquilamos, de lo caro que está, alquilamos solo nada más una habitación. Acá había más personas, que obviamente algo va a ser un recorrido muy rápido, pues como para que las personas no salgan. Pero miren, esta es toda la terraza. Miren eso tan grande que está. Aquí tienen para que haga asado. La vista que se tiene está más o menos como casi a 5 minutos caminando de allá, de la marina, del centro de la marina. Miren aquí para que usted pueda sentar para hablar con la gente y le da la vuelta a todo esto. Miren acá, puede usted hasta sentarse aquí a broncearse un rato, con palmas y otros edificios. Esa es la terraza, que está muy grande. Y esta es la cocina. ¿Ves que la cocina es como la sala principal? Miren la cocina. ¿Ves que la cocina? Cocinado. El comedor. Y miren la sala, lo grande que es. Grande. Está muy bien ubicado y también es gigante. O sea, las habitaciones sí no, los pasillos no, pues porque obviamente hay gente ahí. Pero eso es como lo más principal de acá. Vamos para la marina de nuevo, porque ahí es donde se concentra como toda la zona turística. Y lo que vamos a hacer el día de hoy van a ser algunas actividades interesantes. Una de ellas es, vamos a ir a recorrer un poco el resto de lugares que nos falta, que nos queda. Y también vamos a hacer lo siguiente. Acá en Lagos, a pesar de que ustedes ven todo muy verde, las playas, la brisa, el mar, todo muy feliz, la gente disfrutando, riéndose y demás, pero Lagos y Portugal tiene una historia oscura, bastante oscura, y que de ellos depende que también dio paso a una parte que tiene que ver los esclavos. Los esclavos, cuando fueron distribuidos por toda la parte, o sea, por todo el mundo, principalmente cuando llegaron acá a Europa, y luego de esto fueron trasladados también a países de Sudamérica, América del Norte y demás. De ello vamos a hablar el día de hoy un poco acerca de la esclavitud, y que acá en Lagos hay un espacio o un lugar donde nos muestran todo, desde cómo comenzó, cuáles fueron las rutas que hicieron y algunas imágenes que nos vamos a poder encontrar y dónde era que llegaban estas personas. Así que ustedes que están allá, yo que estoy acá, acompáñenme en el día de hoy a mirar a ver qué nos espera de Lagos con ese calor. La gente vive muy tranquilo, pero ¿qué es más tranquilo para ustedes, la playa o la montaña? Para mí la montaña. ¿Para ustedes qué dicen, la playa? Si es en la playa, vamos a mirar, a ver, déjenlo en los comentarios, déjenlo aquí abajito, aquí. Y les iba también a contar el video. Bueno, me puse estas gafas, miren, gafas que me cubren toda la cara. Ahora sí. Lo del video ayer terminó de subirse como casi a las 12 de la mañana más o menos. Tocó que pagar e ir a un lugar a subirlo porque el internet no era bueno. No sé qué es lo que pasa, si aquí en algunas zonas el internet no llega o es que
aquí el internet no va muy bien, es muy lento, pero toca pagar para poder subir los videos. Entonces no funcionó ni con datos, no funcionó ni con el internet donde nos estamos quedando. Probamos también con otros lugares, tampoco funcionó porque el internet no iba. Entonces, ¿qué pasa aquí? No sabemos. A ver, si de pronto saben, no es que las compañías telefónicas de internet no contratan tanto, que con 2-3 megas ayer hice la prueba y supuestamente es que nada más tenía de subida como 2 megas y de bajada 3. Te imaginen pues que video va a subir así, ninguno. Ya vamos llegando aquí, vean. El día de domingo, la gente saliendo ahí a caminar. Y la mayoría, en un porcentaje bastante alto de todos esos barcos que están allá, son prestadores de servicios de turismo. Más o menos digo que por ahí un 60-70% son prestadores de turismo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente y mucha demanda que quiere ir a conocer todas esas islas. Vinimos el día de hoy a investigar qué es lo que había pasado con esta situación. Este edificio que ustedes ven acá es el Museo de Esclavitud, de la Ruta de la Esclavitud, donde en el año 1440 aproximadamente, por ahí, el señor que era rey de Portugal y otra persona muy conocida que era Enrique el Navegante, lo que hicieron es, como su nombre lo indica, navegar a otros lugares, a otros continentes para hacer nuevas adquisiciones, o bueno, para apoderarse, por decirlo así, de otros países que se conocen ahorita actualmente. Pero, ¿qué pasó? De que esta gente, además de colonizar esos continentes nuevos, también comenzaron a generar, por decirlo, una tendencia donde comenzaban a traer personas de esos continentes, más que todo de países africanos, para volverlos esclavos y venderlos como si fueran un objeto más. Le ponían precio a la cabeza. Muchas de estas personas también las traían ultrajadas, humilladas y demás. Entonces vamos a conocer un poco acerca de la verdad, y que Lagos, aquí, esta ciudad donde estamos en este momento, fue uno de los pilares principales con Portugal para que se abriera la ruta de la esclavitud en Europa. Miren aquí cómo fue la ruta que hicieron. Ruta de tráfico negro. Tráfico del comercio transatlántico se realizó en el siglo XVI y en el siglo XIX. Europa, en África, miren ahí, productos cuando fueron por harina, vinos, y luego era lo que hacían. Lo que hacían era llevarlos a exportación, importación de cultivos africanos. A ver, aquí dice el porcentaje. Desde España hasta tiraron para Colombia, para América Central y para Colombia. Imagínense. Y de Portugal a Brasil. O sea, el número mayor ha sido en el Caribe, donde fue 4.5 millones. Y así era como ellos estaban. Miren acá, les voy a mostrar. Aquí como era, acá tenían así los esposaban, aquí en los pies. Y esos eran los métodos de esposas. Miren acá. Aquí, imagínense quién se salía de eso, nadie. Presos, vean. Tenían presos de los pies y de las manos. Y esto también lo que hacía era de que como eso se oxidaba. Esto se oxidaba por el agua. Entonces por eso mucha gente también comenzó a perder sus extremidades, precisamente por eso, porque esto nunca se lo quitaban, a menos de que ellos comenzaran a trabajar en el campo. Miren acá. Su relación contra el sistema colonial de Santo Tomé de Príncipe, fue preso, ejecutado y descuartizado. Mire cómo lo tenían así. Aquí es complicado.
Mercado de miren, ahí era, mire cómo era. Esto es importante porque aquí es donde nos está mostrando dónde era que hacían el procedimiento de la esclavitud o cómo llegaba. Miren ahí, dice, la planta del mercado de esclavos, o sea que era aquí donde estamos nosotros, era donde llegaban ellos y donde posiblemente iban a ver la última luz de, digamos, como de libertad, porque después de este lugar ya iban a terminar de esclavos de otra persona. Comercio en la costa occidental africana en el siglo XV. Ajá. O sea, ellos salían desde primero, comenzaron su ruta de acá de esclavitud, comenzando con Lagos. Por eso Lagos es un punto importante y fue la puerta, o sea, lo que es Portugal y Lagos fueron la puerta para que comenzara el proceso de esclavitud. Luego comenzaron a hacer el proceso de reinar Madeira y Azores y luego seguían con el camino para comenzar de Guinea, Cabo Verde, a traer todos esos esclavos y volverlos de nuevo para allá. Y después con el tiempo, como vieron que les daban, se fueron ya entonces para la capital, porque les estaba dando como mucha plata. Y o sea que el mercado de esclavos estaba afuera. Por eso es que esa noticia que encontré el día de ayer, que encontraron como casi 150 esqueletos de esclavos y directamente como si fuera en un mercado, en un basurero. Ajá. Acá. ¿Cuáles eran los trabajos más demandados directamente de estas personas? Eran trabajos en el campo, eran trabajos en la minería, también eran trabajos en la agricultura, en la construcción. O sea, todo lo que ustedes piensen que sea mano de obra pesada, todas estas personas lo tenían que hacer, lo tenían porque los traían aquí como si fueran presos, viviendo libres en sus países. El mensaje que dice acá, que África es un país bastante cultural y diverso, es real. Es un país muy diverso y que tiene muchísima historia. Ahora bien, ¿qué pasa? De que estas personas también, a pesar de ellos venir en contra de su voluntad, por ello también trajeron ciertas cosas africanas. Por eso es que en estos países de por acá vemos también mucha cultura africana precisamente por ello. Esto es como si fuera un amuleto de la suerte. Cualquier cuchara. Hecho por huesos, vea. Ay, qué bonito. Sí, todo eso era hecho a mano. Aquí, a ver, aquí era donde hacían lo de las rutas. Aquí fue donde comenzó lo de las rutas en el 1400, saliendo de Lagos, como les decía, acá, llegando hasta la parte de abajo en 1430, y donde comenzaron a hacer su proceso de colonización y de traer, digamos, como esclavos. Como les decía, cuando ya esto se volvió muy fructífero, se podría decir, allá lo que hicieron era llevárselo ya para Lisboa, que era como el centro ya de la capital, y luego de ahí comenzaron a hacer su proceso de venderlos como mucho más caros. Miren, de elefante, presa de elefante, un marfil del siglo XVII y XVIII. Los grilletes, vean lo que les colocaban a estas personas. Esto, imagínense, esto se ve que fue utilizado por cientos, miles de esclavos y que ya estaba súper oxidado. Y estas cosas nunca se tiraban de la gente, muy pocas veces. O hay veces les tocaba que trabajar en estas condiciones, y esto lo que hacía era que se les oxidaba dentro de sus muñecas y de los pies, y por eso era que les provocaba enfermedades. Miren cómo se afirma la libertad. Usted puede creer, esto parece como si fueran los papeles notariales de una casa. Y así era como se firma la libertad, es que de una persona, de un esclavo, imagínense, de un niño.
O sea, el man firmó aquí la libertad diciendo de que ese niño X era libre y que ya podían hacer lo que quisieran. Así eran las fosas donde los encontraron. Me encontraron casi 150 personas así. Así las encontraron. Casi 150 personas en estas fosas comunes así. Y eso era un botadero. Aquí ya acabamos de salir del Museo de Esclavitud, Esclavitura, como ustedes lo quieran llamar, como lo quieran parecer. Realmente, siendo muy sinceros, no tiene nada. No tiene casi nada de información. Muestra como información bastante general. Es un museo bastante pequeño. No hay mucho, digamos, como que mostrar allí. Tiene como 2 pisos. Mucho, como dicen ahí, mucho texto, poca imagen. Pensé que iba a haber algo más llamativo. Este museo aquí también sirvió como cárcel, ha tenido también varios cambios. Una cárcel también hubo, pues aquí el tema de los esclavos. Ahora estamos parados acá porque quiero mostrarles algo interesante, donde ustedes en este momento ven caminando todas estas personas y que bueno, ven que toman fotos, videos y riéndose y caminando, pero esto tiempo atrás en el 1400, este lugar era lleno de esclavos, de personas aquí en esta plaza esperando a ser vendidas como si fueran frutas, como si fueran verduras. Venían europeos, portugueses, de cualquier otra nacionalidad, y decía como si fuera a comprar media libra de frutas, de papaya, lo que sea, y decía, vea, este los necesito, ya vea. Cogían, firmaban un papel, que ahí hay algunas actas, que eso sí lo mostraron, unas actas, firmaban el documento, le ponían el sello y págueme y lléveselos. Ya cuando se los llevaban, ellos ya no sabían qué iban a pasar con ellos, si los iban a poner a trabajar en el campo, si los iban a poner a trabajar en labores domésticas, a hacer cualquier otra situación. Eso ya no les importaba directamente a los portugueses cuando vinieron acá. Y realmente, siendo muy sinceros, esto es un trato inhumano. Esto nunca se debería de hacer y nunca se tuvo que haber hecho. Es como usted estar viviendo en este momento tranquilo en su casa, en su país, y que lleguen personas sin mediar palabra y lo saquen a usted de su vivienda, de su lugar, lo saquen directamente y lo traigan a un país nuevo, nunca le paguen nada y lo traten a usted, digamos, a trabajar horas inhumanas bajo el sol, bajo el agua, no le den comida, y que usted posiblemente su destino era o en algún momento comprar su libertad, que lo dejaran libre, o en este caso que muriera. Era la situación, es la realidad, no hay otra cosa diferente. Allá también vemos una iglesia, que esa iglesia no estaba así, antes era una iglesia un poco más pequeñita, pero ¿qué pasó? De que los africanos venían con sus costumbres y demás religiosas y también comenzaron a imponer el tema de la religión y demás. Entonces Europa ha sido muy marcado también por el tema de la esclavitud que trajeron, no solo portugueses, sino también el tema de los españoles cuando fueron a colonizar América Latina y demás. Recuerde que toda América del Sur habla español, precisamente ¿por qué? Por ellos, porque vinieron, estuvieron, fueron allá, también colonizaron y demás. Entonces la cosa es interesante, es un poco acerca en referencia de la historia, sí, pero es algo que hay que mostrar. Por ejemplo, Santiago decía algo bastante interesante, y es que ahorita en la actualidad se está viendo la ley del boomerang. ¿Qué significa? De que en ese tiempo fueron a colonizar países latinoamericanos, países africanos y también asiáticos, y ahorita en este siglo XXI se está viendo que ellos se están devolviendo. ¿Quiénes? Personas de América Latina, personas de África, de Asia, están viniendo a estos países europeos que tiempo atrás fueron colonizados, y ellos están viniendo a quedarse acá.
Entonces es verdad lo que dice la ley del boomerang. Si usted hace algo, va a esperar algo de retorno, sea bueno, sea malo. Ahorita están viendo, digamos, como los resultados. Que todo no ha sido malo, no. Pero es una realidad que se tiene que mostrar y que también se tiene que hablar. Al menos este lugar acá en Lagos, que fue uno de los puntos de partida importantes con Portugal de la esclavitud, lo muestra. Pero hay otros lugares que nunca hablan de esto y que se quedan callados y que simplemente no dicen nada, pero es algo inquietante y que se tiene que mostrar. Ahorita vamos a ir a un punto también importante que estábamos el día de ayer. En puntos importantes, el fuerte y lo que era la entrada del perímetro asegurado del casco histórico de Lagos. ¿Qué significaba esto? Acá llegaban estas personas, llegaban los esclavos directamente en las carabelas o bueno, en los barcos donde hacían el proceso de conquista. Los traían, los sacaban allí por este fuerte de acá, por eso es un punto importante. Después de esto entraban a este casco histórico donde ellos eran revisados y ya luego de esto eran esposados, tanto de pies como de manos, que ustedes vieron las esposas allá directamente en el punto donde estábamos, y los llevaban en fila india hasta allá, que queda aproximadamente, esos son cuánto, que 60 metros, 100, casi 100 metros caminando en estos climas. Después los guardaban en esa casa y luego era cuando ya hacían el proceso de venta como si fuera un fin de semana normal, como cuando usted iba a comprar ganado así, y compraba la cantidad, pagaba y listo, y ya, eso era todo. Vamos entonces aquí el casco histórico, ya entramos, que entramos el día de ayer. De esto mismo era que fabricaban las esposas. Miren esto, lo pesado, pesa. Y esto es oxidado, esto con el tiempo se oxida, miren. Y así era que eso las personas les daba enfermedades. Miren cómo se ve. Eso era como una iglesia. Sí, ya sí están antiguas. Y aquí ya subimos al fuerte. La playa como está llena. Llenísima esa playa. Aquí llegamos al fuerte. ¿Qué pasa aquí en el fuerte? Era donde se evidenciaba cuando llegaba la gente o llegaban aquí a darse en los traques. Ay, aquí una playita. A darse en los traques aquí cuando fueron por los Ceutas y los Mouros, que fueron conquistados. Tenían una vista panorámica de casi 180 grados, entonces acá se preparaban para cuando llegaban a ser invadidos. Y aquí lo más probable era que llegaban los barcos, se acomodaban, salían desde acá y esta era la ruta que hacían los esclavos. Llegaban con las carabelas, se parqueaban aquí, luego salían los esclavos directamente para allá caminando. Todo esto que ustedes ven aquí lleno de turismo y demás, tiempo atrás era algo triste, era algo oscuro, que donde toda esta gente está nadando posiblemente era donde los esclavos estaban tiempo atrás. Entonces es un pasado que no podemos ocultar, que bien o mal no se habla de él y que la gente muy poco conoce, porque a la gente solo le interesa nada más ver lo bueno, pero cuando le hablan de lo malo o de lo negativo, prefieren ocultarlo. Entonces son cosas que se tienen que mostrar. Esto fue entonces, digamos, como una pequeña parte de Lagos. En su parte oscura vamos a mirar a ver si vamos a otros puntos así más interesantes también, un poco de acción como el día de ayer. Estos eran los kayaks, miren ahí los kayaks de ayer, donde le enseñaban a usted, cogía los kayaks y luego los llevaban directamente a esa playa que está allá. Más o menos eran como casi 500 metros remando. Y esto también era un plan incluido que costaba aproximadamente como casi 35 euros hacer, pero mejor invertir esa plata en ir a la playa de Benaguil. Pues no está tan fría,
está buena. Pensé que estaba más helada. Está lleno de gente que viene aquí a vacacionar. Además que también por las vistas tan bonitas, porque como son todos estos acantilados, entonces todos esos acantilados le dan así como ese aspecto más, ¿cómo se puede decir? Como más romántico. Miren ese restaurante ahí con esas florecitas que ya tenemos, toda la playa, para que usted venga aquí y disfrute. O sea, no es necesario pasar allá, puede quedarse aquí. Puede quedarse aquí y meterse ahí un rato. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia de esa playa? Que esa playa de allá es muchísimo más grande y más amplia. Dicen que es la de Media Luna porque tiene casi 5 kilómetros de distancia ininterrumpida. Entonces, por eso. Como es verano y todo floreció, florece ahí alrededor del restaurante. Me da peligro de tsunami. En caso de sismo, diríjase a lo más alto, a 100 metros, vea. También nunca está de más poner la señalización de tsunami, aunque nunca ha pasado, creo que no. O sea, lo que sí pasó fue que muchas cosas acá sí se destruyeron, pero fue por lo del terremoto en el año de 1700. De resto, acá tsunamis no creo que... Ah, bueno, sí pasó, creo que uno, pero creo que fue en Lisboa, algo así. Panorámica. Allá es la playa que les digo. Casi 5 kilómetros de distancia. Le dicen la playa de Media Luna. Ininterrumpidos. Donde pueden ir allá a tirar baño. Hasta acá. Sí, porque dicen que más o menos tiene entre 6 a 7 metros una ola grande. Íbamos allá en el barco. Esta casa creo que la estaban poniendo en venta aquí arriba. Y luego será algo privado. Es que yo no sé, yo no creo que eso sea privado ahí. Aquí. ¿O será que sí? Oiga, mire cómo se ve bonito. Ya bajé. Pero no me voy a meter porque eso está lleno de algas. Es que quiero subir allá, pero no hay. O sea, este camino que ustedes ven ahí es un camino privado de esa casa que está en venta. Interesante. Pero imagínense la vista que tendrían desde allá arriba. Pero es aquí, es otra vista bonita, en medio de las dos rocas, y allá se forma ese puentecito también. Hacia allá hay otras playas diferentes. Casotas. Vean, las casotas, eso es, y rearquitectónicas, vean. Se vende, imagínense, para la venta. Esto es Punta de Piedad, que es uno de los puntos también más importantes y más turísticos que hay acá en Lagos, y que dicen que sí o sí se tiene que conocer. Más o menos, si quiere venir caminando desde Lagos, en esta imagen acá, o sea que aquí Via Crucis lo hacen acá. Esto, si usted quiere venir caminando desde Lagos, son más o menos 40 minutos caminando. Si lo hace en Bol, son 7 minutos. El precio aproximadamente está en 4 euros, 4,50. Rutas en bus no hay. Tiene que, o se pueden ir en bicicleta, alquilar una moto, un vehículo, o caminando, que es una buena opción, pero la caminada se la recomiendo que la hagan es en la mañana o en la tarde noche para que vean aquí el atardecer. Ya es Punta de Piedad, da Piedad o de Piedad, sí. Miren cómo se ve bonito, las rocas, los riscos ahí al frente, acá. Y eso era lo que les hablaba. El tour lo que comprende es que van en kayak hasta acá, que sería la Punta de Piedad, y ya luego, después de haber hecho la aventura, saliendo desde allá, desde Lagos, los devuelven así, como ustedes ven allá en el fondo, que viene una lancha, pues obviamente despacio, y los trae a todos juntos, para que obviamente no se desgasten así como tanto, que
se van a morir y se, se van a dañar ahí los brazos ahí remando. No, simplemente nada más reman en cierta distancia y ya. Obviamente que si usted está muy cansado o algo lo van a remolcar sin problema. Tiene varios miradores, este de aquí, tiene uno ahí al fondo. Ese es como el más principal y acá hay unas escaleras para usted poder bajar. Que obviamente va a bajar a mirar a ver qué tal es. Y la foto, pero muy bonito. Realmente sí, bastante llamativo, muy turístico. Pero se puede pues bajar libremente para mirar a ver qué hay. Miren esa formación rocosa, increíble la verdad. Miren cómo se ve. Y acá hay un acantilado, o sea, acá hay como cuevas. Miren esa cueva ahí no tiene agua, está seca. ¿Y esto de qué es? Es pura... O sea, que esto con el tiempo, si esto se llega a mojar, se comienza a deshacer. Y también hay tours, vean cómo son los... No se puede nadar. Nunca falta el que diga yo soy el Vergas y se mete a nadar y vea, mismo me lo lleva. Me pueden dar porque precisamente no es tan hondo y tiene rocas bastante filosas en el fondo. Eso me estaba diciendo una persona que estaba ahí abajo. Muy bonito, pero miren el azul que tiene esto, increíble. O sea que si vale la pena realmente venir hasta acá, sea como lo quieran hacer, si lo quieren caminando, rodando, en carro, en avión, como sea, pero vengan, bonito. Vale bastante la pena venir a hacer el tour. Yo creo que acá hasta acá vienen también los kayak. Esos paisajes de acá bonitos, interesantes. Eso sí es atractivo. Hay muchos atractivos turísticos acá. Yo creo que es más que todo para la gente si le gusta más que todo como la playa y demás. Es un atractivo bastante bueno. Sino que acá obviamente yo creo que en un porcentaje muy alto Lagos vive ya del turismo. Que supieron muy bien explotarlo, eso sí es verdad. Y que bueno, y que muchísima gente también lo visita, pero además que es como por temporada nada más. Miren, estos acantilados acá, yo creo que estos acantilados tienen que tener por ahí casi 20 metros de altura más o menos. Y acá es que la diferencia está, miren ese azul de allá, aquí, miren este azul de acá. Bueno, miren acá cómo se ve este sí es un acantilado. Sí, yo digo que más o menos entre 20 y 30 metros tiene eso. Pero miren la vista que hay allá, fondo, todo esto está bueno. Hay mucha cosita para ver. De fondo ya está solo el océano nada más. De resto ya está nada más la inmensidad. Bonito, muy fotogénico. Y acá cómo se van a ver las vistas en el atardecer. Dicen que acá en este punto es donde se ven los mejores atardeceres, que no sabemos si es verdad, que tampoco lo vamos a poder comprobar porque nos tenemos que ir hoy temprano, entonces no lo pudimos comprobar, pero dicen, o sea, dicen que acá están los mejores atardeceres, pero valió la pena venir aquí a conocer. Quedaron faltando también otros lugares y otras playas también bonitas por conocer,
solo que queda muy lejos y realmente tiempo casi no tenemos nosotros pues para poder llegar hasta allá. Pero esperamos de que les haya gustado este video. Realmente fue un poquito más informativo, algo de historia que no podemos dejar pasar ni tampoco olvidar, que cómo fue la historia y el renombre de esta ciudad y de Portugal también con ese pasado oscuro, aunque también ahorita se ha cambiado muchísimo esto y ya ahorita lo que ofrecen es más que todo como turismo para todas las personas. Así que no siendo más, esperamos que les haya gustado, pibos para todos. Chao, chao.